Bueno, soy Mario Amorós, periodista, historiador español. Estamos presentando hoy aquí en la Casa de América, 12 de septiembre, mi biografía del presidente Salvador Allende. Salvador Allende, biografía política Semblanza Humana, publicada por la editorial Capitán Swing. Y por supuesto gracias a la Casa de América por acogernos, a la gentileza del director Enrique Ojeda y de su equipo. Bueno, en 2013, hace 10 años, presenté en España y en Chile una biografía muy voluminosa, de 700 páginas. A lo largo de esta década yo he ido publicando otros libros sobre Chile y he ido acumulando documentación nueva, muy importante de archivos chilenos fundamentalmente, pero no solo, también de archivos españoles en relación con Chile. Tenía en la cabeza la cita, la conmemoración de los 50 años del golpe, y pensé que sería útil, aprovechando también el oficio que creo que he ido ganando con estos años al escribir 6 o 7 biografías en ese periodo, bueno, reescribir completamente la biografía del presidente Allende, aportando nueva documentación de archivo, citando libros que se han publicado después de otros autores, ofrecer una visión también más sintética. Aquel libro tenía 700 páginas, este tiene 400, con lo cual es más accesible para un gran público, ¿no? Bueno, el libro creo que ha sido muy bien acogido tanto en Chile como en España, ha despertado un gran interés en la prensa, evidentemente con motivo de la conmemoración, y yo creo que servirá para muchos lectores y lectoras en España que conocen, tienen una imagen del presidente Allende asociada a la tragedia de la democracia en Chile el 11 de septiembre, bueno, a descubrir que Salvador Allende fue ministro, fue diputado, fue masón, fue médico, un sinfín de cosas que yo creo que completan esa imagen que la mayoría de los españoles y españolas tienen sobre Allende. Claro, Allende fue un político singular en la historia del siglo XX. Pocos hombres como él, pocos líderes políticos del siglo XX mantienen vigencia en el siglo XXI. Pocos son tan recordados, y yo creo que ninguno, tan universalmente como Salvador Allende, ¿no? Eso creo que tiene que ver con que las causas que él defendió, sus convicciones, sus valores, tienen vigencia en nuestro mundo. La búsqueda de una profundización de la democracia, la búsqueda de la justicia social, el sentido que él daba a la cultura, a la alimentación de las clases populares como médico, su política internacional en un mundo de la Guerra Fría muy esquemático, dividido en dos bloques antagónicos. Allende incorpora a Chile al movimiento de países no alineados, ¿no? Y además él se convierte en un líder de los países del tercer mundo cuando habla ante las Naciones Unidas. Bueno, eso habla de la actualidad de Allende, ¿no? Y por eso estos días la prensa española vuelve su mirada a Chile, por eso hay tantas actividades culturales como hoy aquí en la Casa de América en recuerdo del presidente Allende, ¿no? El lector o la lectora descubrirán, por ejemplo, que los orígenes sociales, los orígenes familiares de Allende, ¿no? Una historia muy curiosa con una figura que todos los que nos aproximamos a su biografía amamos, que es la de su abuelo, el Rojo Allende, Ramón Allende Padín, una de cuyas citas abre la biografía, que fue un personaje muy importante al final del siglo XIX en Chile, ¿no? Y que marcó, Allende no lo conoció, pero su recuerdo y lo que le transmitieron marca mucho su vida. Elige ser médico como su abuelo, es masón como su abuelo, pero se cruza en su camino la realidad del siglo XX, un carpintero anarquista, Juan de Marquis, que a ese muchacho que va al Instituto de Enseñanza Secundaria en Valparaíso le habla de la lucha de los trabajadores, de los principios libertarios, y Allende se separa un poco de lo que hubiera sido el camino normal en la vida de una persona como él, hijo de un notario, hijo también de una señora de la clase burguesa chilena, con apellidos ilustres, Allende Gossens, y Allende opta por estudiar medicina y entra a la universidad en un momento importante en Chile, un momento de anarquía y inestabilidad, donde él como estudiante con sus compañeros se rebela contra esa dictadura. Después participará en la fundación del Partido Socialista y da muestras muy pronto de una gran pasión política. Decide consagrar su vida a la acción política e inicia en los años 30 una larguísima carrera que le llevará a la moneda en el año 70. Bueno, he estado allá en Chile 3 semanas y media, leo la prensa chilena todos los días con una gran atención a todo lo que se ha hablado. En torno a los 50 años ha sido un año difícil. Difícil porque la derecha en Chile logró instalar el relato de que Salvador Allende era el principal responsable de los hechos que llevan al 11 de septiembre. De que la coalición de gobierno que sustentaba su gobierno, la Unidad Popular, era un verdadero desastre, una coalición dividida que hizo una muy mala gestión y que sumió a Chile casi en el caos. Bueno, eso es una parte de la propaganda que utilizó la dictadura tomada de los opositores a Allende para legitimar el golpe de Estado y la dictadura militar, ¿no? Por tanto, ha habido un retroceso en Chile muy importante. Yo creo que los actos de los últimos días han cambiado un poco esa percepción, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos días? Bueno, la marcha de los derechos humanos del domingo
Por la noche, una acción impresionante, conmovedora de las mujeres rodeando con velas en silencio el Palacio de la Moneda, una imagen con la consigna Nunca Más. Ayer el concierto masivo en el Estadio Nacional, también el acto de la Moneda con el presidente Gabriel Boric y muchos invitados internacionales. Y también algo importante ayer en la Cámara de Diputados es cuando el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Undurraga, hizo una autocrítica importante del papel de este partido en los hechos del año 73, ¿no? Por tanto, yo creo que el escenario se ha movido un poco en los últimos días, pero ese relato es preocupante porque nos habla de una trivialización de lo que pasó el año 73. El golpe de Estado del año 73 era evitable y es absolutamente injustificable, ¿no? Bueno, ahora me reuní con una profesora de un liceo, de un instituto, que me pidió grabar una pequeña entrevista para los alumnos, ¿no? Me contaba las dificultades. Claro, en Chile pasa lo que pasa en todos los países. Yo soy padre de un muchacho que va a entrar a la universidad y que ha estudiado este año Historia de España, y a mí, como me gusta la historia, pues me preocupo de lo que he estudiado de historia, ¿no? Claro, son contenidos muy amplios, contenidos que parece mentira, pero siguen teniendo que memorizar para sacar como buenos otros exámenes. O sea, hay una serie de cosas que a uno se le ocurriría hacer en torno a estas cosas, a este tipo de materias, pero no se hacen ni en España ni en Chile, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en Chile tienen un problema, decía esta profesora, en las escuelas tienen que hablar de quiebre democrático. Un quiebre es cuando se le cae un vaso al suelo y se rompe, ¿no? No de golpe de Estado, ¿no? Todavía hoy, 50 años después, el término es quiebre democrático, que además quiebre no existe en el diccionario de la RAE. No está, yo creo que lo miré una vez y no existe. Es quiebra, no quiebre, ¿no? Pero en Chile se habla de quiebre democrático. O sea, falta mucho por avanzar. Yo sí que creo que en Chile hay una conciencia mayoritaria en torno a la dictadura. No creo tanto en las encuestas, que están saliendo mucho últimamente, que son encuestas de grupos de opinión, más bien conservadores, que además la prensa conservadora propaga a los cuatro vientos, ¿no? No creo tanto que sea así, porque cuando ha habido momentos en que ha habido que tomar una definición, por ejemplo, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre del 21 entre Boric y Kast, el hecho de que Kast hubiera sido y es una persona que defiende a Pinochet, que defiende la dictadura, hermano de un ministro de la dictadura, bueno, fue determinante. No solo, pero fue muy importante para que Kast no ganara, ¿no? Creo que hay un sentimiento mayoritario claro en torno a la represión y a los crímenes de la dictadura, ¿no? Porque se ha hecho un gran trabajo de memoria y porque el movimiento de derechos humanos en Chile ha sido muy importante. Fue determinante para la derrota de la dictadura y cuando ha habido que tomar pronunciamientos importantes, bueno, ha pesado, ¿no? Ahora bien, eso hay que mantenerlo en el tiempo. Claro, hoy, lo decían muchos, se ha hecho muchos años en Chile, el 70% de los chilenos nacieron después del golpe de Estado, ¿no? Es decir, no es lo mismo, evidentemente, un chileno que nació en el año 2000, que ahora tiene 23 años, para él, a lo mejor Allende o Pinochet son como para mi hijo Juan Negrín o Adolfo Suárez, ¿no? Parte de esos libros de historia que estudian, ¿no? Sí, la productora chilena Parox, que dirigen Sergio Gándara y Leonora González, promovieron hace más de 3 años, empezaron a pensar el proyecto hace más de 3 años, sobre una serie de ficción, pero evidentemente inspirada en hechos reales, que se llama Los 1000 días de Allende, ¿no? Yo he participado durante 2 años como asesor histórico, he conocido la elaboración de los guiones desde el primer momento y he visto la preocupación por hacer una serie, evidentemente, de televisión para el gran público, que tiene unas características, no es un documental histórico, pero que sea lo más apegada a la historia posible, ¿no? Evidentemente también sobre la historia hay muchas perspectivas, pero al menos que la perspectiva que ellos adoptaran tuviera una sustentación en una documentación histórica, ¿no? Ha sido un trabajo muy importante. Han contado con un gran director como Nicolás Acuña, que ya ha trabajado también en España. Han contado con una parte de los mejores actores y mejores actrices de Chile y profesionales del cine en Chile. El estreno fue el 28 de agosto en la Cineteca Nacional de Chile con el presidente Gabriel Boric y su compañera entre el público. En Chile se ha emitido ya el primer capítulo y ha tenido una muy buena acogida, ¿no? Para mi sorpresa, que yo pensaba que levantaría más resquemores, más críticas por su mirada hacia la historia de Chile, pues ha sido muy bien acogida por el común de los telespectadores, ¿no? Va a llegar a España, se va a estrenar el Festival de San Sebastián a finales de este mes y va a llegar a España, entiendo que en octubre, por Televisión Española, que es parte de este proyecto, ¿no? Por tanto, es bueno, es una manera de llegar evidentemente al gran público, ¿no? A través de las series seguramente se puede despertar el interés por conocer ya de manera más profunda
esos hechos de la historia que para una parte también de España fueron muy importantes, para la generación que luchó por la libertad y contra la dictadura en España. El golpe de Chile fue también un golpe para ellos, ¿no?